Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 29 de marzo, en la tercera semana de Cuaresma, ciclo C. Vamos entonces a nuestro misal popular, nuevamente que edita Paulinas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, ya tenemos el texto. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Nos dice entonces el profeta Oseas: Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. Bueno, el término desgarrado eh, nos ha herido, ¿no? Y Él nos ha curado o nos curará en futuro. Él nos golpeó y Él nos vendará. Y continúa: en 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Bueno, aquí hay que recordar que es profecía, y la profecía se refiere al tiempo mesiánico. Tenemos aquí una alusión a la resurrección, ¿no? Este era un modismo de los judíos, ¿no? Para mencionar una serie de cosas. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir, o sea, resucitar, ¿no? Sería en términos proféticos. Viviremos en su presencia y comprenderemos. En la presencia de Dios, inclusive, sería escatológico, ¿no? Sería profecía mesiánica y escatológica al mismo tiempo. Y continúa: procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. También es profecía mesiánica, ¿no? Su manifestación, que es referido a la manifestación del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor. Y vendrá, dice, como la lluvia de primavera que empapa la tierra. Bueno, que la empapa y hace fructificar, ¿no? Hace dar fruto. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como el rocío que el alba desaparece, que al alba desaparece, perdón. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, entonces se refiere al reino de Israel, ¿no? Como Efraín, y al reino de Judá, obviamente como la tribu de Judá. Y les recrimina, ¿no? Diciéndoles que el amor de ellos fue como
como una nube mañanera, como el rocío del alba, porque se desentendieron, ¿no? Rápidamente. Y al final, la parte más importante, ¿no? Que es tomada del Salmo 50 que leeremos a continuación. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esto lo profetizaron, ¿no? Tanto Oseas, que lo estamos leyendo aquí, como el profeta Amós, como David y como Isaías, ¿no? Entonces, la misericordia, lo que viene del corazón, ¿no? Que es precisamente el amor, más que sacrificios externos, ¿no? Les dice a los judíos eh, aquí el salmista. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 50, nuevamente, el Miserere, compuesto por el rey David, cuyo responso es, quiero misericordia y no sacrificio. Bueno, nos dice entonces el rey David, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Como ya hemos dicho, al leer este salmo, el famoso Miserere, aquí está reflejado el dolor, ¿no? De arrepentimiento y de corazón quebrantado, contrito y humillado, ¿no? Del rey que pecó gravemente, pero se arrepintió grandemente, ¿no? Ante Dios. Y aquí está palpable en el salmo que compuso. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. El corazón contrito, ¿no? Arrepentido y humillado es más que los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento y que perdura, ¿no? Para el Nuevo Testamento también. El amor, la misericordia, ¿no? El amor al prójimo. Y termina el rey David. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Bueno, habíamos dicho ya que los sacrificios sí eran importantes, pero más importante era que esto se hiciera desde el corazón, desde lo más profundo, como dice el Salmo 130, de profundis, ¿no? Recuerden, desde lo más profundo de mi corazón, que es la fuente del amor, ¿no? En la ley evangélica, dada por eh, Jesucristo en el Espíritu Santo. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Bueno, nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. Bueno, sabemos entonces, creo que hay necesidad de volverlo a repetir. El fariseo era una autoridad religiosa judía que se enorgullecía, ¿no?, del cumplimiento de la ley estrictamente, pero lo hacía, como hemos visto, solamente para que lo vean. Lo mismo la oración, el ayuno, la penitencia. Y se creía que era justo porque cumplía los mandamientos, cumplía la ley. El otro, el publicano, también como sabemos, era un personaje que trabajaba al servicio del, del reino, en ese caso, eh, de Roma, ¿no?, del imperio, cobraba los impuestos. Y entonces era odiado por los judíos como traidor. Y entonces eran considerados eh, los más pecadores. Bueno, el fariseo de pie oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Bueno, aquí podemos ver ya que además de esta pretensión de ser justo, eh, juzga, ¿no? Juzga a los demás y juzga al que está allí en el templo, ¿no? No soy como ese publicano, dice. O sea, desde ahí, desde el texto ya podemos ver que esto es inaceptable, ¿no? Porque esto no es misericordia de ninguna manera, es más soberbia. Bueno, el publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Bueno, interesantemente las dos oraciones empiezan con oh Dios, ¿no?, pero hay una diferencia grande en el centro de la oración. Aquí entonces el publicano se humilla, se reconoce pecador y pide, adem- además de esto, pide compasión o piedad, que es lo que rezamos, ¿no? Oramos en la misa, el Kyrie eleison, el Christi eleison, ten compasión, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y aquí este publicano está haciendo lo mismo, está pidiendo piedad, compasión. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. O sea, el publicano bajó a su casa justificado por haberse humillado de esa manera, que es lo correcto, ¿no? Porque todos somos pecadores. Y aquí el publicano se reconoció pecador y pidió compasión. Y termina: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.